Ok, buenos días. ¿Todos me escuchan? Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar hoy ya nuestra última tutoría en estadística diferencial. La idea es que podamos hoy dar las pautas para ya el cierre del ciclo, de manera que ustedes tengan ya todo organizado y todo acorde al cronograma que se ha establecido. Entonces, inicialmente algunas pautas sobre los trabajos. Efectivamente, sí se ha visto la evolución en términos de desarrollo, de contenido, digamos, de robustez de esos trabajos. Sin embargo, hay todavía ciertas cositas que hay que mejorar o que hay que, digamos, pulir en términos de presentación. Recuerden que ustedes están preparándose, sobre todo en la rama de psicología, hay una parte fundamental y es casi que el momento de la verdad y es la entrega de los resultados, la entrega de los informes. Entonces, uno puede hacer un muy buen trabajo, pero en los informes pues debe estructurar, debe tener una cadena, un hilo conductor que le permita presentar lo que va a hacer, exponer, demostrar la experimentación y concluir. Entonces, en eso pues es más un, digamos, un consejo que les doy. No olviden las referencias bibliográficas. Yo les compartí material también para que complementen el que ustedes tienen. Entonces, pues, quiero comentarles sobre la actividad grupal, porque algunos estudiantes me han manifestado pues, que no la encuentran o que no saben cómo subirla. Entonces, básicamente, se sube, voy a poner acá la pantalla, como la veo. Acá. Entonces, nosotros entramos a nuestra plataforma y en la parte de contenidos, nosotros tenemos ahora una nueva presentación. Entonces, hay una información general, unos contenidos digitales, y aquí donde están las actividades de aprendizaje, esto lo hago menciones para la actividad colaborativa. Entonces, en las actividades, aquí está la actividad colaborativa y la evaluación de la actividad colaborativa. Entonces, es importante que ustedes ingresen acá, actividad colaborativa, ¿sí? Seleccionen el grupo, ¿sí? Porque para cada grupo hay ¿sí? Una sección especial y pues cada grupo interactúa, interviene entre cada uno de sus integrantes. Entonces esa es la forma, digamos, metodológicamente hablando, como lo podemos asumir. Entonces no sé si tengan alguna otra inquietud, ¿sí? O quieran hacer alguna pregunta. ¿Estamos ok? Entonces, permítanme un segundito. ¿Listo? Quisiera, antes de iniciar, saber si hay alguna inquietud en los participantes.
si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, pues yo tengo una inquietud respecto al trabajo colaborativo. Pues ya estaba revisando lo de la unidad, de la unidad y las preguntas que hay que responder. Ahí dice que hay que responder esas preguntas. Aló, ¿me oyen? ¿Podemos retomar la pregunta, Cari? Bueno, vamos a continuar mientras que Karen se puede conectar y manifestar su inquietud sobre la actividad colaborativa. Entonces les decía que ya, de acuerdo a los tiempos, ya se acerca el periodo de punto cero para entregar la información, para subir los materiales. No se dejen alcanzar de tiempo, porque ustedes saben que el tema de conectividad es bastante sensible. Ya tenemos sonido. Entonces, bueno, reiteramos. ¿Inquietudes? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Buenos días. Sí, buenos días. Profe, Ya, ahora sí. Cuéntame. La señal está como mala. Sí, cuéntame. No tenía pues hacer unas duditas acerca del trabajo. Ajá. Y es trabajo como tal lo que hay que hacer como en portada, introducción, conclusiones, o solo responder las 4 preguntas y en el foro o enviarlo en un formato Word o algo así. Entonces, bueno, esa pregunta es importante. Estábamos hablando inicialmente antes de que te pudieras conectar. Independientemente del tipo de actividad, ya nosotros en esta etapa estamos en una etapa preprofesional y tenemos que tener las competencias para poder diseñar y estructurar los informes. Entonces, más que una tarea, quiero que lo vean es como ya parte del ejercicio de su actividad profesional. Ustedes como psicólogos y en general cualquier tipo de profesión hoy en día, un aspecto fundamental es la capacidad de comunicar los resultados y la capacidad de comunicar lo que uno hace. Quiero que no vean la relación como, no, es que es una tarea para el profesor, sino simulando como si ustedes tuviesen esa situación, ese requerimiento, alguien les hubiera hecho ese requerimiento y ustedes tuviesen que entregar ese documento como un entregable. Recuerden que ustedes, generalmente, de acuerdo a la tendencia, todo va a ser contratos de prestación de servicios. Ustedes, como profesionales, eso es lo que van a tener en muchos de los casos.
Y en ese léxico se maneja lo que es el entregable. Entonces, un entregable obviamente no puede tener un perfil de una tarea académica, sino que tiene que tener una presentación, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una metodología y sobre todo unas conclusiones que interpreten o que dejen evidencia de que se ha interpretado la información y que se ha comprendido cuál es el fenómeno. ¿De acuerdo? Recuerden que todo lo que hablábamos en las tutorías, todo parte del análisis de un fenómeno. Si no se comprende el fenómeno, obviamente es difícil de modelar. Entonces, las conclusiones y el trabajo tienen que ir enfocado a estructurar ese fenómeno, ¿sí? Explicar cómo fue que se experimentó con ese fenómeno y cómo el uso de esas herramientas que ustedes han utilizado modificaron o dan pie o dan inicio con la información que se obtuvo para unos planes o unas acciones, bien sea de mejoramiento, o de reestructuración o de intervención. Entonces, claro, efectivamente debe tener una portada, debe tener una presentación, debe tener una tabla de contenido, una introducción. Lo que sí es que no hay que extenderse, ¿sí? Lo que es una introducción, ¿por qué? Porque es que el lector, claro, cuando hablamos de alumno-estudiante, pues uno o profesor, pues uno a la introducción no le da mucha importancia, o sea, cuando uno es estudiante, porque dicen, esto es cháchara. Resulta que la introducción es lo primero que lee el usuario del documento, que no es experto. O sea, obviamente si yo te contrato como psicóloga es porque yo seré ingeniero y me interesa contratarte para hacer alguna actividad profesional y yo necesito que tú hagas una introducción a lo que tú vas a hacer, ¿sí? Muy breve. Generalmente las introducciones no son de más de media página porque en esa media página tú me introduces, como dice la palabra, ¿sí? Metodológicamente en qué es lo que vas a hacer, o sea, cuál es el problema, porque nosotros estamos acostumbrados a ver todo muy académicamente y resulta que cuando uno va y sale, ustedes por ejemplo como psicólogos, las personas que hablan con ustedes no manejan el lenguaje de la psicología. Yo le puedo decir, no, es que yo veo que es que Miguelito nos pega aquí a todos, ¿sí? Y fulanito vive triste a toda hora. Tú transformas eso en lenguaje profesional y me cuentas en la introducción que vas a hacer un trabajo sobre condiciones laborales, entonces estrés laboral o esquizofrenia o qué sé yo, ¿sí? Y entonces yo ya entiendo para dónde es que va el estudio, qué es lo que viene ahí en las páginas siguientes, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante. En esta parte hay que ser muy concreto. Y sobre todo la introducción. La justificación, como no tenemos, obviamente no es un requerimiento oficial, la justificación no vendría a lugar, pero sí la introducción, porque a mí por lo menos como tutor me da evidencia de cómo es que ustedes están entendiendo lo que tienen que hacer y para dónde es que van. Y ya obviamente entonces viene con un objetivo que es, cuando ustedes leen el problema, sí, hay unas tareas que hay que hacer, pero ese no es el objetivo, ¿sí? Cuando yo quiero colgar un cuadro en la casa, pues obvio que hay que hacer unas tareas, que es ir a la ferretería y comprar las puntillas y enmarcar el cuadro, pero mi objetivo es decorar la casa, por ejemplo, decorar mi sala. ¿Sí me hago entender? Entonces, el objetivo de ustedes tienen que estructurarlo y comprenderlo, ¿sí? No es necesario que hagan objetivos específicos, me interesa es el objetivo general, que ustedes ya, porque la materia se llama estadística inferencial, o sea, ustedes ya tienen que haber desarrollado la competencia de establecer inferencias. ¿Y qué es establecer inferencias? Suposiciones fundadas en métodos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Sobre los cuales, a partir de los resultados, yo voy a generar acciones de intervención, de mantenimiento o de replanteamiento, ¿sí? Entonces, si eso no queda claro, si la persona no expresa su objetivo de forma clara, de manera que yo como usuario de la información o como contratante, porque hay una relación, cuando ustedes salgan a su ejercicio profesional van a ser contratistas, ¿sí? No contratistas del Estado, obviamente que tienen como esa connotación, pero cuando uno presta servicios es un contratista. Entonces, yo que no sé o que sé poco, te contrato a ti. Entonces, yo soy el contratante y a mí me interesa saber cuál es el objetivo del estudio, porque puede que nosotros hablemos y tú interpretes algo y yo te diga, oye, pero eso como que no es el objetivo de esto,
Sí, eso no era lo que yo quería. Entonces tú tienes, a través del análisis del problema, tienes que estructurar un objetivo, o sea, establecer para dónde vas. Y a partir de ahí, claro, el desarrollo metodológico pues, digamos, en este caso académico, está estructurado por una, por una serie de tareas y las conclusiones. Las conclusiones son fundamentales porque dice, sí, tú hallaste la respuesta. ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Qué relación tiene esa respuesta con el objetivo? Si el objetivo era A y la respuesta dio B, yo tengo que concluir de que no se puede lograr el objetivo o que se puede o que se tiene que replantear. Entonces, ustedes sobre todo tienen que salir, mejor dicho, súper duchas en elaboración de informes y en esa estructura, en ese hilo conductor. Y por eso es que efectivamente el trabajo colaborativo tiene esa intención. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta, Karen, que ahora sí ya le funcionó? Hola, Hola, profe. cuéntame. Me estabas diciendo cuando se cortó. Sí, es que se cayó el internet. Cuéntame. No, pues era acerca de la duda del trabajo colaborativo. Pero ya Ujú. pues, eh, pues quería saber si era pues como un trabajo más elaborado en cuanto a introducción, portadas, todo eso, o sea, o si no, solo sería pues responder las preguntas en cuanto al foro. Esa era pues mi pregunta que no le había podido pues hacer por el, por el inconveniente. Y también acerca de la evaluación del parcial como tal. Entonces quería pues también preguntarle eso. ¿La evaluación final Sí, la evaluación o final. específicamente? ¿Y qué inquietud tienes? Bueno, ¿Cómo hacer? en cuanto no, sí, o sea, como, o sea, si de pronto serían preguntas en el cual toque desarrollar ejercicios, así como el trabajo. Sí, te comento, es una prueba tipo Saber Pro, ¿sí? Obviamente la universidad tiene la intención de integrar ese desarrollo de competencias. Entonces, la prueba es una prueba de conocimientos, obviamente con base a la materia, pero tipo Saber Pro. O sea, es una prueba que tiene unas preguntas, tú tienes unas opciones, debes escoger dentro de las opciones y es posible que en una ¿sí? u otra pregunta tengas que evidenciar una competencia ya, digamos, abierta, una pregunta abierta, pero en general son preguntas cerradas. Para desarrollar las preguntas cerradas, o sea, la pregunta cerrada no quiere decir que sea teórica, ¿sí? Sino que no vas a tener que desarrollar ahí el ejercicio, o sea, sino que desarrollas el ejercicio en una hoja en tu casa, en algún elemento, y obviamente con base a esa respuesta que te dé, tú la seleccionas. Vale, perfecto. ¿Listo? ¿Qué otra inquietud? No, profe, pues por el momento ya me quedaron claras todo lo que hablaste acerca de la estructura del trabajo y pues siempre se debe diseñar y se debe estructurar el producto entregable, ¿no? Y pues lo que comentaba Karen acerca de la evaluación, sí quería saber si era como solución múltiple o era digitar contenido, ya que es que a veces cuando es de digitar contenido, el tiempo no, pues no nos alcanza los 30 minutos que por lo general colocan ahí para resolverlo. No te escuché lo último porque se te fue la señal. ¿Me puedes repetir, por favor? En cuanto a la evaluación, pues que sí quería saber era eso, si era preguntas de selección múltiple o era describir los conceptos, o sea, los conceptos. Pues dado que casi siempre
Sí, sí, realmente lo que hay es que estar despreparado. Sí hay que desarrollar algunas cosas, pero está hechas a la medida del tiempo. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que si no alcanzan o no tienen digamos, la estructura de la respuesta muy clara, sigan a la siguiente y dejen, sí, dejen pendiente para el final esa que se les dificulta, para que el tiempo sí, no les desfavorezca. Y ya al final, entonces, cuando ya hayan hecho el recorrido y hayan respondido pues todas las preguntas, entonces poder tener la oportunidad de devolvernos a la pregunta que nos quedó todavía como sueltica. ¿De acuerdo? Eso sería como la recomendación, porque después del tiempo, pues una vez el tiempo se puede perder la oportunidad que por estar tratando de solucionar una pregunta para la cual pues tenemos algún tipo todavía de inquietud, se nos pasen otras que están más adelante que ¿sí? Que sí tenemos certeza y eso nos afecta el puntaje. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud o ya estamos ok? No, pues por mi parte ya mis inquietudes se resolvieron. No sé si alguna compañera tenga un compañero. Bueno, entonces si estamos ok, vamos entonces a abrir el conversatorio sobre el tema de lo que nos compete ya como esta última parte final de la estadística inferencial. Entonces, básicamente, pues quisiera como partir de alguna inquietud, ¿sí? Conceptual que ustedes hayan tenido. Ya hemos visto lo que significa la inferencia estadística, la importancia que tiene respecto de las afirmaciones que se hacen. La vez pasada, en la tutoría pasada, veíamos lo que era la generación de hipótesis. Y dicho sea de paso, esa generación de hipótesis es supremamente importante porque el método estadístico para resolver este tipo de problemas, llamémoslo, o de fenómenos, cuando se comparan muestras o se comparan poblaciones, el hecho de que uno plantee mal la hipótesis le voltea totalmente el resultado del estudio. Entonces, quiero como escuchar, ¿sí?, de ustedes esa parte, cómo les ha ido con el tema de las hipótesis, si tienen algunas observaciones o qué inquietudes tienen sobre ese tipo de metodología cuantitativa. O si definitivamente ustedes dicen, no, esto está como muy oscuro, ¿sí? O por dónde lo miramos, que sí, ese tipo de inquietudes. Quisiera como a partir de ahí iniciar para que no se vea como el desarrollo de un tema, porque lo de menos es coger sí, algún modelo siguiendo el que está ahí y desarrollar algunas cosas que están ahí ya en los contenidos, pero son más teóricos y yo quiero, es más, ver si ustedes han podido hacer la transposición de eso al mundo real. Porque que ustedes digan, no, es que la distribución de Bernoulli, no, pero es que la distribución binomial, ¿yo cuándo voy a ver eso en psicología? ¿Sí? Entonces quiero como saber si se han hecho esa pregunta. Ustedes dicen, no, yo ya me la pillé, ya sé dónde aplicar esto, ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que a partir de ahí podamos, aprovechando que esta es la última jornada, entonces las escucho. Pues en cuanto a cuando vamos a resolver, como usted decía, definir bien la hipótesis, formularla
Espérame que no te estoy escuchando. ¿Me escucha? Ahora sí. Se le desconectó por allá. Bueno, tengo una Ahora, duda. señora. La clase pasada había escuchado que usted nos decía que se debían formular bien las hipótesis para poder llegar a unas buenas conclusiones con la investigación. Pero tengo la duda en cuanto a cuando es una variable cuantitativa y una cualitativa, o sea, hay unas diferencias que no logro reconocer. Excelente. Es una muy buena pregunta, una muy buena. Quizá la hubiésemos programado, no nos hubiera salido así de bien. Resulta que siempre cuando uno hace variables cualitativas o variables cuantitativas, de todas maneras e independientemente nosotros utilizamos números, ¿sí? Números porque necesitamos un proceso que se llama operacionalización de variables. Entonces, cuando nosotros utilizamos variables numéricas, es mucho más fácil establecer digamos, la diferencia significativa en términos estadísticos, porque uno cuando establece digamos, variables cuantitativas es cuando se refiere a la comparación entre medias, bien sea para estimar esa media o comparar la media. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, estoy haciendo una prueba de razonamiento lógico que ustedes aplican. Entonces yo tengo que comparar si los estudiantes o los miembros del grupo A son diferentes a los miembros del grupo B, ¿sí? Para saber, oiga, es que estos están más avanzados que estos en razonamiento lógico, por ejemplo. Entonces, yo el instrumento que tengo para la medida, ¿cuál es? Pues una prueba de razonamiento lógico, que puede ser pues razonamiento matemático, razonamiento abstracto, razonamiento espacial, y con esos tres yo digo que puedo evaluar lo que es el razonamiento lógico. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, los resultados de ese instrumento me van a dar un puntaje. ¿Sí? Ese puntaje yo tengo que estimarlo. ¿Sí? Y yo lo estimo con base a un modelo. Generalmente, ustedes en psicología se acordarán de mí cuando vean instrumentos de evaluación y les hablen de teoría de respuesta al ítem o teoría clásica de los test. Esos dos modelos de evaluación son los dos únicos válidos, ¿sí?, para aplicación y procesamiento de instrumentos de evaluación. Ojo con eso, o sea, ustedes no pueden aplicar un instrumento que ustedes, vamos a hablarlo coloquialmente, que ustedes se inventen. O sea, que es que me contrataron para hacer una prueba de razonamiento lógico. Ustedes no se pueden meter a internet, bajar unas pruebas y construir una a como a ustedes les parezca. Porque eso sería como si a mí me mandaran a medir la distancia que hay del patio de mi casa a la puerta y a mí se me diera por no utilizar un metro, sino coger una media mía, ¿sí?, o una correa mía y comenzar a medir y dar la respuesta en correas. Entonces, esa medida, pues, solo como es como el reto Milo, ¿sí? Solo le interesa a su mami y a uno. Entonces, el instrumento, la forma como se diseña el instrumento de evaluación está organizada, está estructurada con dos teorías, o la teoría clásica de los test o la teoría de respuesta al ítem. Entonces, uno tiene que, el instrumento que uno diseña, tiene que validarlo y establecer un protocolo de validación. Eso obviamente será tratado cuando ustedes vean la materia que se llama psicometría, que se refiere a eso. Entonces, vamos a asumir que ya el instrumento es válido porque ustedes lo compraron, se lo compraron a alguna organización que se dedica a diseñar instrumentos, y entonces ustedes ya tienen ese puntaje. Obviamente, la hipótesis se plantea, por ejemplo, en términos de la siguiente manera. La hipótesis nula
¿sí? Que es la norma, lo que siempre debe ocurrir, se plantea diciendo que no hay o no existe diferencia entre las dos poblaciones en razonamiento lógico. Esa es mi hipótesis. O sea, esa no es la hipótesis mía. Esa es la hipótesis del fenómeno, llamémoslo así, del fenómeno. Recuerden que la hipótesis del fenómeno es, digamos, la de siempre, la lógica, que uno diga, no, eso no hay diferencias. Pero a mí, como me interesa, es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador, ¿sí? Y es la investigador porque a mí me interesa saber si hay diferencias. Porque si no hay diferencias, pues quiere decir que a mí no me interesa. ¿Qué me va a interesar? ¿Cierto? A mí me contratan es ¿para qué me contrataron? Para saber si hay diferencias. Entonces, esa es mi hipótesis. Yo tengo que probar que sí hay diferencias. Entonces, la hipótesis nula se plantearía en términos de que no existiría diferencia. Y la hipótesis alternativa en que sí hay diferencia a partir de los puntajes obtenidos. Entonces, para la respuesta de Jenny, efectivamente, cuando es cuantitativo, miren lo fácil que es. Uno lo hace con un instrumento y obtiene un puntaje, un número. Pero cuando es cualitativo, entonces, ¿cómo se hace? Recuerden que las variables cualitativas se pueden contar, ¿sí? Con los resultados. Independientemente que el estudio sea cualitativo o cuantitativo, yo tengo un instrumento de medición y una estructura de evaluación. Entonces, ese instrumento me va a permitir contar. Por ejemplo, una variable cualitativa, ya dijimos que eran las nominales y las ordinales. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que a mí me interesa saber si hay diferencia significativa en el credo religioso de dos poblaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería un ejemplo de cualitativa, porque yo no le puedo sacar el promedio a las religiones, ¿sí? Y no le puedo sacar ninguna suma ni ninguna evaluación a eso. Ya, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo hago? Entonces, yo lo que expreso, ¿sí? En la hipótesis es si hay diferencia entre las proporciones. ¿Señora? Es como, pues, de donde proviene la palabra, o sea, medir cualidades, características. Exacto. Exacto. Entonces, mi cualidad, mi variable, ¿sí? Yo la operacionalizo. Entonces yo digo, bueno, si yo voy a medir si hay diferencia o no en el credo religioso, pues obviamente mi variable, ¿cuál va a ser? El credo religioso. Entonces yo la voy a categorizar, ¿sí? Como 1, cristiano, 2, ortodoxo, 3, islamita, 4, qué sé yo, las demás que hayan ahí, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando aplico el instrumento de evaluación, fíjense que el número que yo tengo ahí, ¿sí? Ese número me sirve para dar una categoría, ¿sí? Entonces, mi hipótesis la puedo plantear sobre el hecho de que si existe diferencia significativa entre el credo religioso. ¿Y cómo lo expreso? Hombre, si hay diferencia entre la una y la otra. Ahora, en estos casos, el estudio tiene una limitante cuando se hacen pruebas de hipótesis normales. O sea, ¿qué quiere decir normales? Cuando yo comparo solo dos cosas, si es o no es. En este caso, por ejemplo, la hipótesis tendríamos que refinarla, porque en el caso de las religiones, mi hipótesis no podría decir si hay diferencia entre religiones. Tendría que ser muy específico y decir si existe diferencia entre que una población sea católica y no sea católica, o que sea musulmana y no sea musulmana. ¿Sí me hago entender? O sea, la hipótesis no podría decir, no, es que hay diferencia entre las religiones, porque eso queda abierto, queda inexacto. Yo tendría que formularla en el tema, tomar una categoría y decir, bueno, sobre esta, o sea, un pivote que se llama un eje, y sobre ese decir, ¿es o no es?
¿sí? Entonces, las demás, ¿sí? Entonces, ya la categoría 1, 2, 3, 4, 5 la utilizo para recoger la información. Ojo con eso, ¿sí? Pero posteriormente yo dicotomizo la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir dicotomizar? Vamos a tomar el caso de la religión. Yo voy a hacer una consulta y hago 3.000 encuestas por internet. Por favor, entonces, ya digo, acuérdense lo que les hablaba del data control. O sea, voy a pedir profesión, ciudad, país, rango de edad, estado civil, algunas de esas. Y ya entro con mis dos preguntas esenciales. Primero, usted, ¿a qué credo religioso pertenece? Por favor, seleccione la de aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, después de usted una semana dejar eso colgado allá en internet, cuando usted lo descarga ya tiene una tabla. ¿A usted qué le interesa? O sea, partamos del hecho del fenómeno. ¿A usted para qué la contrataron? Vamos a asumir que usted la contrató la comunidad judía en Bucaramanga para determinar si hay diferencia significativa entre el credo, ¿sí? O sea, si la población es judía o no es judía. Listo. Entonces usted con ese resultado, obviamente lo que es judía lo pone como 1 y lo que no es judío lo pone como 0. Obviamente no borra las otras, la respuesta que le dio la gente, porque recordemos que las personas van de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, o de 1 a 10 expresando los credos y los diferentes credos. Entonces ya nos queda la hipótesis, es planteada así. No existe diferencia significativa entre el credo religioso de Bucaramanga y San Gil, por ejemplo, ¿sí? Porque la comunidad judía está preocupada porque ve que, por ejemplo, ya el número de fieles en San Gil está disminuyendo. Entonces te contratan a ti para que hagas una prueba de hipótesis. Entonces la hipótesis es: ¿existe diferencia significativa o no existe diferencia significativa? Entonces, la hipótesis nula, o sea, la del fenómeno, es que no existe diferencia. Y la hipótesis tuya es probar que sí existe diferencia. ¿Sí? Porque si existe diferencia, pues es donde está el problema que hay que solucionar. Si no, ¿para qué? Pues si no existe diferencia, no te habían contratado. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Entonces, si no existe diferencia, esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, la tuya es: ¿existe diferencia entre la proporción de personas de credo judío y las demás entre el San Gil y Bucaramanga? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdas que tú cogiste de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pusiste las religiones? Entonces yo comparo ese número, esa es la medida. La prueba estadística, cuando, a propósito de eso, no tengo que subirles el aplicativo de Excel para que puedan aplicar la prueba de forma automática. Acuérdenme, mándenme por favor un mensaje al foro, porque yo tengo el aplicativo que les permite, a partir de los resultados, montarlos en una tablita de Excel y él les hace la prueba estadística. Y no tienen que, digamos, mecánicamente ustedes someterse a la ejecución de fórmulas de forma manual. ¿De acuerdo? Era algo que se me había quedado pendiente y tengo que subirse. Lo que subí fue el material de apoyo, pero esa herramienta me falta. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Está pillado ya cómo se deben plantear las hipótesis cuando es cuantitativo? ¿Sí? Siempre una hipótesis es para dos cosas. Recuerden lo que hablábamos la tutoría pasada. Para comparar o para estimar. ¿De acuerdo? Entonces, una hipótesis, la prueba de hipótesis es para comparar, siempre. Y siempre se comienza: ¿existe diferencia significativa o no existe diferencia? Para eso es que se hace la prueba de hípotesis, la inferencia estadística.
Entonces, cuando es cualitativa, se operacionaliza así. Entonces, existe diferencia entre la proporción de personas que pertenecen a tal credo entre las poblaciones de San Gil y de Bucaramanga. Por ejemplo, obviamente la proporción, ¿cómo se calcula? ¿Sí? ¿Cómo se calcularía la proporción? Pues el total, ¿sí? O sea, los casos sobre el total. Si yo estuviese, por ejemplo, miremos la variable en Bucaramanga. Si yo le hice la encuesta a 1.500 personas, proporcionalmente ya lo que, de acuerdo a lo que vimos de muestreo la vez pasada, entre San Gil y Bucaramanga puede uno decir que es un 35-65, o sea, 35% de las 1.000 personas debieron ser de San Gil y 65% de Bucaramanga, por el tamaño de la población. Entonces, vamos a ver, si son 1.000 personas, quiere decir que yo entrevisté 350 en San Gil y 650 en Bucaramanga. Entonces, de esos 350 que yo indagué en San Gil, pues obviamente hay una proporción de personas judías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, vamos a suponer que de las 350, 35 son judías. Eso quiere decir que es el 10%. Y en Bucaramanga, de las 650, entonces, 70. Entonces, que ese es el 11%. Entonces, a mí me interesa saber si el 10 de San Gil y el 11,7 de Bucaramanga son diferentes. Obvio, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Pues obvio que 10 no es lo mismo que 11, pero estadísticamente, ¿sí?, se establece diferencia significativa. Ese es digamos, el poder de la prueba de hipótesis. Cuando uno dice diferencia significativa, significa que puede que 10 de San Gil y 11,6 no sean tan distintos. ¿Sí? No sean tan distintos, sino que puedan ser considerados iguales. Eso es lo que hace la prueba estadística. Y entonces, lo que nos arroja es un resultado que tenemos que interpretar, en el cual, si el nivel de significancia es mayor al 5%, aceptamos la hipótesis del investigador. Entonces decimos que efectivamente hay diferencia o no hay diferencia. Entonces, obviamente eso es un paso a paso que ustedes, pues debido a digamos, al perfil de su formación, no necesitan ser estadísticos para hacerlo. Existen las herramientas para introducir los datos, ejecutar el procesamiento y leer el resultado. Ese es el que les voy a facilitar, porque si no tendríamos que hacer una serie de pasos y de aplicar una serie de metodologías matemáticas pues, que no vienen al caso para el caso de ustedes como psicólogos. Ustedes necesitan ser muy fuertes en la estructuración de esas hipótesis, comprender cómo es que se montan y obviamente leer el resultado. ¿Sí? Leer el resultado. Entonces, quisiera como que si hasta este momento hay alguna inquietud sobre lo que hemos hablado de las hipótesis, de las variables y de lo que significa el establecimiento de dicha hipótesis como en función de la comparación que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta o todo está ok? Entonces, como todo está ok, vamos a concluirlo. Entonces, una vez más. Entonces, la pregunta inicial sería ¿cómo escribo yo las hipótesis? ¿Cierto? Ese podría ser una respuesta, una pregunta. ¿Cómo escribo yo las hipótesis para que me queden bien hechas? Entonces, primero, observar el fenómeno. Quiero tomar el tema voy a hacer la conclusión con el tema de las religiones. El fenómeno que está ocurriendo es que la dirección de la comunidad judía observa que en San Gil la cosa no está como yendo como bien. Ellos tienen como ese pálpito, ellos tienen como esa presunción de que no, como que no estamos
llegando a la comunidad, como que no, ¿sí? A diferencia de aquí, que aquí sí estamos como más entonados, hay como más ambiente. Obvio que eso es un fenómeno, eso se observa, el fenómeno se observa. Es totalmente neutro, pero se observa. Entonces, ¿qué observamos? Que pues nosotros no, porque somos los que nos van a contratar, pero el señor de la comunidad judía, para tomar como referencia, puede ser cualquiera, tomamos, observa que en San Gil las cosas como que no están yendo como deben ser. Entonces, él quiere saber si hay alguna diferencia entre San Gil y Bucaramanga. Las religiones son una variable cualitativa. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos contratan. El señor de la comunidad nos comenta, oye, mira, ustedes que son expertos en analizar comportamientos humanos y todo eso, quiero que me digan si hay alguna diferencia o si hay diferencia. Ojo, acá con esto, la prueba estadística no dice qué es lo que pasa. Solo dice hay diferencia, pero no en dónde ni cómo. Solamente la herramienta nos sirve para decir sí, hay diferencia. ¿Y por qué? No sabemos. Tenemos que hacer otro estudio. Entonces, por ahora, pues, esa es y será la función de la prueba de hipótesis, saber si hay diferencia o no. ¿Por qué? Ya miraremos cómo lo resolvemos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros decimos, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para escribir la hipótesis? Pues bueno, pues, si todo estuviera bien, no nos hubieran contratado. Entonces, pues la hipótesis nula debería ser esa, pues que no hay diferencias. Porque si no hay diferencias, quiere decir que todo está chévere, todo está bien. Entonces, ¿para qué nos contratan? ¿O para qué vamos a hacer lo que pensamos hacer? Si no hay diferencias, pues todo está bien. Pero la hipótesis alternativa es que sí hay diferencias. Y esa es la que vamos a probar. Entonces, la herramienta matemática, a través de todo el desarrollo formulativo, nos lleva a un resultado. ¿Sí? Entonces, ese resultado es el que nos va a decir efectivamente si hay diferencia o efectivamente no hay diferencia. Ahora, listo. Ya hay diferencia, sí hay diferencia, probamos la hipótesis, no podemos llegar a decir sí hay diferencia. Entonces, el instrumento como está válido, por eso la importancia de validar el instrumento antes de aplicarlo, nos debe decir en dónde están las diferencias. Y para eso aplicamos una prueba estadística que puede ser el ANOVA. ¿Sí? El ANOVA de 2 factores o el ANOVA de 3 factores. Generalmente uno trabaja con 2 factores que son como los que presume que son los más interesantes. O podría aplicar una prueba que se llama prueba de Tukey, T-U-K-E-I. Yo estoy viendo aquí al revés, no sé si ustedes tengan el efecto espejo, pero esto es una Y. Entonces, esa prueba de Tukey, pues, me estoy corriendo yo aquí. Ok. Esa prueba de Tukey es una variante del análisis de varianza. Entonces, en el análisis de varianza, como es una prueba de hipótesis multivariable, o sea, cuando yo tengo solo 2 poblaciones, por ejemplo, Bucaramanga y San Gil, pues aplico una prueba de hipótesis normal, que puede ser una diferencia de proporciones, en este caso porque es una variable cualitativa. Quiero usar se llama prueba de hipótesis, ¿sí? Para diferencia de proporciones. Eso fue lo que vimos la tutoría pasada. Bueno, las enumeramos todas, pero obviamente para este caso aplica esa. ¿Cómo la busco en internet? ¿Cómo la busco en los libros? ¿Cómo la busco en el material que tengo? ¿Cómo la busco en el libro que me subió el profe, que es el más chévere de todos? Se llama prueba de hipótesis, ¿sí? De diferencia de proporciones. ¿Sí?
así se llama. Pero esa es para 2, San Gil y Bucaramanga. Pero si hubiesen 3, no, es que me pareció muy bueno su estudio, ahora quiero saber si hay diferencia entre Socorro, Girón, Piedecuesta, Bucaramanga. Ya no podemos aplicar esa prueba de hipótesis, ¿sí? Para diferencia entre 2 poblaciones. ¿Por qué? Pues porque hay más poblaciones. Entonces, en ese caso tenemos que aplicar una ANOVA, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, con una ANOVA podemos hacer ese análisis. Y el ANOVA, cuando se hace en un software como el SPS, él le sincroniza la prueba de Toki y le dice, efectivamente hay diferencia entre Girón y Bucaramanga. No hay diferencia entre Girón y Socorro, ni entre Girón y Lebrija, pero sí hay diferencia entre Bucaramanga y Lebrija, y entre el Socorro y Piedecuesta. Esa es una herramienta muy poderosa. Obviamente, pues por la extensión de esta prueba y por es complejo socializarla a través del tutorial, porque necesitaríamos ir evaluando paso a paso, ir preguntando si hay alguna inquietud. Pero existe la ventaja de que esa prueba de ANOVA y la prueba de Toki están en internet en los tutoriales de YouTube. La ventaja del tutorial es que usted los puede parar, lo puede devolver, lo puede parar y lo puede devolver hasta que lo comprenda. En esto sería bastante importante que ustedes revisaran esos tutoriales de la ANOVA y de la prueba de Toki. ¿Por qué? Porque la inferencia estadística se basa principalmente en eso. O sea, cuando quiero comparar 2 cosas, tengo que saber si son cuantitativas y entonces hago una diferencia de medias. Ahora, si son cuantitativas y relacionadas, que fue lo que vimos también la vez pasada, pues hago una diferencia de medias con poblaciones relacionadas. Si son independientes, entonces es diferencia de medias para poblaciones independientes. Si son cualitativas, entonces es prueba para la diferencia de proporciones con poblaciones relacionadas, o prueba de diferencia de proporciones con poblaciones distintas. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Poblaciones relacionadas cuantitativamente? Sí, le doy el mismo ejemplo con el tema de las religiones. Es que yo quiero saber cómo, si las personas todavía creen o no de hace 6 meses a esta. Entonces, yo en esta población, por ejemplo en la UDI, hago la prueba de credo religioso. Y 6 meses después, llamo a las mismas personas a preguntarles si su credo ha sido influido o han cambiado. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando son poblaciones relacionadas, es la misma población en 2 periodos diferentes, para saber si hay diferencia. Puede ser, oiga, sí, es que la gente se nos está yendo. Eso generalmente se usa mucho en las encuestas electorales. Variable cualitativa. Un partido, la preferencia de un partido, ¿eso cómo se cuantifica? Pues la variable se llama, ¿usted vota por fulano? Sí, no. Entonces, quiero comparar la población 6 meses a hoy. Los 100 días acá de nuestro presidente, ¿cómo estaban antes? ¿Cómo están ahora? ¿Sí? Variables cualitativas, pero son 2 cosas nomás. Pero si ya yo quiero comparar más, entonces ya esas herramientas de hipótesis no me funcionan y necesito irme por el ANOVA. Ahora, de esas pruebas les quiero comentar lo siguiente. Lo que es la prueba de comparación de medias, la de proporciones y el ANOVA, solo se pueden utilizar si la población sigue o se presume o tiene tendencia a hacer una distribución normal. O sea,
si los datos se comportan de acuerdo a una distribución normal. Y si los datos no se comportan como una distribución normal, ¿qué hacemos? Entonces, la respuesta a eso se llama pruebas no paramétricas. Entonces, las pruebas no paramétricas se utilizan cuando los datos no nos siguen una distribución normal. Les comento, la prueba estadística para probar si unos datos se comportan o no normalmente se llama prueba KMO, de normalidad. Es lo primero que tenemos que hacerle a unos datos antes de someterlos a una prueba de hipótesis. Si la prueba nos autoriza, o sea, la prueba nos da un resultado. Esa prueba nos arroja un resultado donde nos dice, efectivamente, los datos sí siguen una distribución normal o los datos no siguen una distribución normal. Entonces, si los datos no siguen una distribución normal, si no siguen, obviamente no podemos utilizar lo que hemos venido hablando hasta este momento. Nos toca utilizar unas pruebas que se llaman pruebas no paramétricas. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Y cuáles son esas pruebas no paramétricas? Pues vamos a relacionarlas acá. Profesor, le agradezco. Ahorita enfoque el tablero para copiar lo que está escribiendo. Dime. Que le agradezco, suba un poquito más la pantalla para que se alcance a ver lo que está escribiendo. Ah, listo. Ya, espérame. ¿Ustedes ven al derecho? Hola, ¿me escuchan? No le escuché. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se alcanza a ver. Gracias. Listo. Y la ven al derecho, porque es que yo aquí la tengo en espejo, entonces... Sí, sí, señor. Listo, entonces, las pruebas no paramétricas obviamente están relacionadas con el tema de que la población esté relacionada o no esté relacionada. Ya vimos lo que es población relacionada y lo que es población no relacionada, pero rápidamente, así como para que se nos refresque el panorama. Digamos que yo estoy midiendo la estatura.
mi variable es la estatura, porque yo quiero medir si hay diferencia significativa entre dos poblaciones. Si son relacionadas, esa población, esos datos son de la misma población y lo que quieren es probar, por ejemplo, si la estatura de los niños al principio de año es diferente a la de final de año. Eso es una población relacionada. ¿Por qué? Pues porque yo tengo en el salón 30 personas, Lucas, Maritza, Néstor, Harold, Lucía, etcétera, etcétera. Entonces, a principio de año les tomo las medidas de la estatura y al final de año les tomo la medida a los mismos para establecer si hay diferencia. Lo mismo que haríamos en un gimnasio con un grupo de población que vamos a probar un tratamiento. Entonces, listo. Entonces, al principio les tomamos cuánto pesan y 6 meses después los volvemos a medir a las mismas personas. Eso significa población relacionada. Y población independiente, no, nosotros queremos medir el peso aquí de la gente de Bucaramanga respecto de la de Medellín. Entonces, obviamente, pues aquí hay unas personas y allá hay otras. Entonces, eso es lo que significa la connotación entre población relacionada y población no relacionada. ¿Sí? Entonces, en el tema de la parte cuantitativa, ¿sí? La prueba se llama prueba T. ¿Sí? Y en la cualitativa se llama chi cuadrada. Y aquí se llama ANOVA. Vamos a hacer así. Las paramétricas cuantitativa, esto es cuando son 2. ¿Sí? Y la ANOVA, bueno, son bastantes. Lo voy a hacer aquí. Entonces, cuando yo estoy trabajando una diferencia de medias, la hago con la prueba T. ¿Sí? Si no me llega a funcionar porque no me sigue distribución normal, entonces si son relacionadas utilizo una prueba no paramétrica que se llama, para población relacionada, se llama prueba de Wilcoxon. Pero si la población es no relacionada, entonces la prueba que yo utilizo para variables cuantitativas se llama prueba de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? Y si yo iba a usar una ANOVA, ¿sí? Entonces ahora se llama Kruskal-Wallis en la no paramétrica. ¿De acuerdo? Estas dos las puedo utilizar. ¿Sí? O sea, cuando es cualitativa también trabajo con ambas. Entonces, la idea es que ustedes puedan revisar, ¿sí?, en su momento cómo se monta una prueba no paramétrica o cómo funciona, más bien, ¿sí?, cómo funciona una prueba Wilcoxon, cómo funciona una prueba Mann-Whitney, cómo funciona una prueba de Kruskal-Wallis, ¿sí?, para que tengan una idea de cómo tratar los datos cuando estos datos no siguen una distribución normal. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Vamos a mirar el ejemplo del peso. ¿De acuerdo? Entonces resulta que el peso yo lo voy a medir. Mi fenómeno, ¿cuál es? Hombre, que me dijeron que la gente de la UDI está más gorda que la gente de la UIS. Vamos a poner ese ejemplo. Que nos dijeron que la gente de la UDI está más gorda que la UIS. Entonces hay que compararlas. Listo, ahí ya nos pillamos que es población no relacionada. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo, cuando me voy y le hago las encuestas a las personas, pues aquí tengo UDI y aquí tengo UIS.
Y entonces cuando yo hago mi distribución por deciles, por ejemplo, recuérdense que la distribución por deciles es muy buena para mirar cómo se comporta la población. Yo me doy cuenta que aquí está el peso promedio del peso. Y obviamente aquí hay esto. ¿Esto qué quiere decir? Ah, que hay mucha gente que efectivamente la gran mayoría de gente tiene un rango de pesos. Ah, que hay unos flaquitos, muy flaquitos, sí, son poquitos. Ah, que hay unos que están muy gorditos, un poquito, bastante gorditos, entonces, pero son poquitos, por eso, ¿sí? Por eso esta forma. Entonces, eso lo tenemos en la UDI. Y aquí tenemos los de la UIS. A ellos también. Obviamente tendrán un promedio 2, promedio 1, promedio UDI, y aquí promedio UIS. Ah, que son parecidos. Pues sí, pueden ser parecidos. Lo que nos hace la prueba es decirnos si los dos datos son diferentes, o sea, hay diferencia significativa, porque es obvio, apenas obvio, que sí hay diferencia. ¿Sí? Porque este es 64,5 y aquí 65,2. Pues obvio que estos dos números no son iguales. Entonces, pues que hay diferencia, obvio que hay diferencia. Pero eso es significativo, o sea, da para decir que efectivamente las dos poblaciones son diferentes. Eso es lo que hace la prueba. En este caso, como sigue una distribución normal, pues nosotros aquí no le hemos aplicado una prueba KMO, ¿sí? De normalidad. Pero nosotros como vemos que lleva la curva, pues ya sospechamos que es posible que siga una distribución normal aplicándole la prueba KMO. Entonces nos vamos, ¿sí?, por una prueba de diferencia de medias para comparar poblaciones no relacionadas. La buscamos en el texto, la buscamos en el internet, la buscamos donde queramos y sencillamente adecuamos los valores y hacemos el ejercicio. ¿Cómo van las hipótesis? Entonces, la hipótesis nula, ¿qué diría? No existe diferencia entre los pesos promedio de los estudiantes entre la UIS y la UDI. ¿Y qué diría la hipótesis alternativa? Existe diferencia significativa entre el peso de los promedio de los estudiantes de la UDI y de la UIS. ¿Eso qué quiere decir? Que existe diferencia. Ah, pues que si este es mayor y este es menor, pues efectivamente estamos más gordos. Efectivamente, eso es lo que significa. Ahora, si esta fuera la UDI, otra vez, entonces estaríamos ante una prueba, ¿sí?, relacionada, de población relacionada. Este sería al inicio, cuando ingresó a primer semestre, y este cuando se graduó. Digamos que es un programa de salud ocupacional, que la UDI le interesa saber si usted entró flaco y salió gordito, o lo contrario, entró gordito y por el estudio y por todo ese esfuerzo que hizo salió, ¿sí?, desgastado. ¿Sí? O si definitivamente la hipótesis nos prueba que no hay diferencia, significa que usted como entró, pues salió. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería si fueran normales. Ah, pero es que resulta que no salió así. De lindo como es. Resulta que salió fue, ¿sí?, así. Una distribución así. Y esta así. O así. Muchos flaquitos en la UIS. Y nosotros ahí como medio. O sea, no hay gente normal, diría uno, no hay gente como en el punto. O están muy gordos y están muy flacos. Se puede dar, claro, está dentro de las posibilidades. Entonces, eso no sigue una distribución normal. Esto no sigue una distribución normal. Entonces, como son diferentes poblaciones, yo utilizaría, ¿sí?,
una prueba Mann-Whitney. Si esto fuera la UDI y esta fuera la UDI, como les diría, al principio de carrera y al final de carrera, utilizaríamos una Wilcoxon. Y si tuviéramos UDI, WIS, Santoto, Pontificia, UCC, Uniminuto, UNAD, UNAP, todas las que fueran, necesitaríamos usar una Kruskal Wallis. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna inquietud? ¿Estamos? Ok. Profe, hasta el momento le he entendido. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Chévere? Sí, Entonces, sí, señor. ok, entonces digamos que la intención de hoy era que ustedes tuvieran claridad sobre este espectro, este abanico, este menú de opciones, porque todos los resultados que ustedes tengan en sus pruebas van a significar una toma de decisiones. O sea, uno para qué hace investigación y para qué se recoge datos, para dos cosas, para analizar y para tomar decisiones. A veces el rol de uno implica las dos cosas, o sea, yo tengo que analizar para tomar decisiones. En otras ocasiones yo tomo decisiones con base a lo que otros me entregan. En otras ocasiones yo analizo y le entrego a otro para que sea ese otro el que, como insumo, con otras informaciones complementarias, tome decisión. Entonces, en el caso de ustedes, tienen una responsabilidad supremamente grande con este tema porque involucra personas e involucra decisiones sobre personas. Si yo llego a cometer un error y me dicen, oye, es que si hay diferencia significativa entre esto y esto, pues obviamente sobre ese concepto profesional que usted está emitiendo, se van a generar unas acciones, se van a invertir unos presupuestos, se van a modificar unas estructuras empresariales o estructuras académicas o estructuras sociales o culturales. Entonces, no puede permitirse uno, ¿sí?, que vaya a haber algún error o alguna falla que le implique a uno desde la sanción profesional, porque obviamente eso acarrea en el mejor de los casos, la pérdida del empleo. ¿Sí? Y de ahí para arriba, pues obviamente si usted ocasionó unos gastos, influyó en una desorientación de estrategia, pues obviamente es esto supremamente delicado. O sea, que usted vaya a una población y les diga que estando normales padecen de un nivel de estrés crónico, obviamente que eso afecta, ¿sí? Eso afecta las decisiones y en la medida que se va ascendiendo el impacto profesional de las decisiones, pues entonces tenemos, pues usted fácilmente afecta una política pública municipal, ¿sí? Puede dejar por fuera unos recursos para una población vulnerable porque usted hizo un instrumento que no fuera válido, o sea, se acostó, se destapó la bonimalta y se puso a inventarse unas preguntas que no medían nada y resulta que usted analizó y le dio, ¿sí?, un resultado totalmente incoherente o absurdo. Incoherente que no se nota porque obviamente aquí usted es el profesional y va a ser el profesional al que le van a dar la responsabilidad y va a gozar de esa credibilidad y mientras le dure la capacidad para generar estos buenos resultados. Entonces, de forma muy especial, yo sí los invito para que le dediquen un tiempo, ojalá prudencial, no académico, porque obviamente uno cuando está en modo universidad, pues la relación y el fenómeno que observa es sencillamente la relación de cumplimiento con las notas, sino más en lo que tiene que ver con el desarrollo de estas estructuras
estructuras cuantitativas para el ejercicio profesional, para el excelente ejercicio profesional. Obviamente, en la medida que ustedes generen esto y los resultados se vean, van a gozar de mayor credibilidad y van a poder generarse una expectativa, una hoja de vida bastante satisfactoria. Desde un empleo también, ustedes como psicólogos, si entran a formar parte de una organización empresarial, necesariamente toda la vida van a vivir ustedes de la recolección de información. Que ustedes trabajan en una empresa, ustedes tienen que hacer un monitoreo trimestral, monitoreo semestral. ¿Por qué? Porque ustedes están alineados a una normatividad que es la de seguridad y salud del trabajo, que implica lo que son las situaciones y las connotaciones y los escenarios de carácter socioafectivo, mental. Entonces, pues sería bueno también que de todas maneras, pues eso lo irán a ver en su formación, lo que es la articulación con la normatividad y la política de seguridad y salud en el trabajo que hay en Colombia, a nivel empresarial y a nivel de ejercicio profesional. Todo, entonces, ustedes cada 3 meses tienen que elaborar unos esquemas de monitoreo que les permitan hacer seguimiento y trazabilidad a los resultados. Entonces, si esto no queda claro, si ustedes no tienen fuerte esa competencia de cómo llevar a cabo estos desarrollos, pues sencillamente su tarea realmente va a ser bastante, digamos, como veíamos la vez pasada, entre la incertidumbre y la certeza, ustedes no van a estar para este lado, porque no van a tener cómo a una normatividad que la es, pues sería bueno también que toda la actividad de la política de seguridad y salud del trabajo que hay en Colombia, a nivel empresarial y a nivel de ejercicio profesional. Todo, entonces, ustedes cada 3 meses tienen que elaborar a una empresa empresarial profesional. Todo, entonces, ustedes cada 3 meses tienen que elaborar a una ya. No, se perdió. No, se perdió definitivamente. ¿Alguna inquietud? No, profesor, por el momento no. Entonces, ya les recomiendo. Estos son poquitos tutoriales y son muy corticos y son muy precisos. ¿Qué otra recomendación les doy? Cásense con un software. ¿Sí? Bien sea SPS, bien sea Extata, bien sea Militar, bien sea R. ¿Sí? Se los voy a poner por aquí. Vamos a ver si... aquí. Aquí. Vamos a botar esto. Entonces tenemos SP, SS. Tenemos Militar. Extata. R Commander, y Excel. Obviamente el más limitado es Excel, porque Excel no tiene estas pruebas. Excel es más para lo que vimos al principio, cositas básicas, entonces pues le vamos a poner un asterisco. Pero estos de aquí sí les permiten desarrollar este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué les digo que primero evalúen los softwares? Porque los tutoriales obviamente van a estar enfocados al software. Entonces, si usted dice, quiero mirar un tutorial de cómo se hace una prueba de diferencia de medias con población relacionada, obvio tienes que ver que si la hacen en SPS y tú tienes Extata, pues obviamente el tutorial no te va a servir para nada. ¿Sí? Entonces,
va en ese sentido, que ustedes puedan hacer una experimentación, puedan dedicarle un espacio. Ahora, dedíquenselo, y lo hago con ruido, dedíquenselo, porque de eso va a depender el éxito de lo que ustedes arrojen. O sea, olvídense que esa figura del psicólogo acostado, con el paciente acostado, usted escribiendo ahí vainas en una libreta, o sea, eso tiene otra connotación. O sea, el impacto en una población de unas estrategias cuantitativas y unos resultados es bastante crítico. Obviamente, todo esto está integrado, les quiero recomendar dos textos que son especialmente diseñados para ustedes, que se llama Investigación Cuantitativa en Psicología. Y el otro se llama Investigación de ustedes vainas en una libreta. ¿Por qué les digo que primero evalúen los softwares? Porque los tutoriales obviamente están enfocados al software. Entonces, si usted dice, quiero mirar un tutorial de cómo se hace una prueba de diferencia de medias con población relacionada, tienes que ver, ¿listo? Estos dos. Que si la hacen en SP, voy a... Primero, evalúen los softwares, porque los tutoriales obviamente van a estar enfocados al software. Entonces, si usted dice, el autor se llama Erlanger, y Profesor, le agradezco, repita el nombre del segundo libro porque es que no se alcanza a leer. Listo. No, y el sonido estuvo muy malo en ese momento. Listo. Ya, déjame ver. La carta. Se llama Investigación del Comportamiento, de Kerlinger. Está en internet y deberían meterse ahorita a descargarlo porque son 827 páginas y no es muy común que uno encuentre ese tipo de materiales. Entonces, les recomiendo que, mejor dicho, tan pronto se ocupemos acá, se metan a su explorador y lo descarguen. ¿Sí? Investigación del comportamiento de Kerlinger es toda la estadística que hay, pero específicamente para psicología. Hay casos, hay ejemplos, todos de psicología, o sea, ahí no hay nada de aerolíneas, de carnicería, de empresas de venta de carros, nada. 100% su rol como profesional en psicología. Y obviamente que aló.
¿Me oyen? Hola. Hola, profesor. Es que tengo que bloquear el audio en ciertos momentos porque acá hay mucho ruido. Ok. Listo, entonces de verdad que esto, más allá, quizás es lo más valioso a largo plazo que les puedo compartir, ¿sí? Porque ya lo demás, o sea, cuando ustedes vean lo que hay en esos dos textos, eh, podrán darse cuenta de todo el sentido que tiene lo que hemos hablado aquí para ustedes, para ser exitosos en lo que vayan a hacer y para evitarles un problema. Porque cuando uno se mete a opinar con esto, tiene que tener mucha precaución porque los estudios a uno le llegan muchas demandas. Entonces, que usted cómo sacó ese puntaje, que usted por qué fue a calificar a mi hijo como insuficiente, que usted por qué, y entonces usted tiene que tener la ficha técnica de cómo es que hizo lo que hizo. Y con esto, por ejemplo, con estos dos materiales usted tiene una línea clara, una línea de base clara para poder desarrollar un esquema cuantitativo en toda su profesión. Y estas obviamente son herramientas, o sea, ustedes en estos libros van a escuchar de Tuxo, van a escuchar de Manwitney, van a escuchar de todo esto, y obviamente van a tener los apoyos de los tutoriales. Entonces, pues yo creo que con eso quedan ustedes ya bien montados en lo que es la conceptualización, la interpretación y algunos elementos prácticos de lo que es la estadística inferencial, y ya queda pues para que ustedes de aquí en adelante se tomen esto con gusto y ojalá pues les pueda servir. Entonces pues no sé si tengan alguna otra inquietud o todo esté ok. No, profesor, muchas gracias. Entonces pues ya no queda sino despedirme ya de las tutorías y cualquier cosita pues por el foro de inquietudes al tutor. No se les olvide pues subir todo y estar pendientes ahí de los compromisos de acuerdo al cronograma. Entonces, eso sería todo y nos vemos entonces. Muchas gracias. Listo.